Nuestra buena acción acorde a la palabra dará buen fruto. Cuando uno entra a formar parte del reino de Dios, dar fruto no es una opción, como bien explicó el Señor en la parábola del sembrador de Mateo 13, versículos 19 al 23. Porque cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Por eso en el versículo 12 también dijo que porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. En el terreno espiritual, por lo tanto, uno avanza o retrocede, pero nunca se estanca. De ahí viene el dicho según el cual terreno que no gana el espíritu conquista la carne. Como consecuencia de haber sido salvos, por gracia se nos otorga más bendición que nos faculta para llevar a cabo esas buenas obras preparadas de antemano por el Padre. Sin embargo, aquel que entierra el talento recibido lo acabará perdiendo. En relación con esto, Jesús nos hizo la siguiente descripción en Lucas 11, versículos 24 y 25. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Esto quiere decir que no es suficiente con dejar de hacer el mal si a la vez mantienes una actitud pasiva de cara a hacer el bien, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. En otras palabras, mantener una casa barrida y adornada pero vacía nos impide la sensación de vivir en un hogar cálido y acogedor espiritualmente hablando, como el de aquellos creyentes que se limitan a cumplir con normas de religión externas, pero sin que puedan ser considerados como ejemplos de vida santificada por el Espíritu que demuestra un nuevo nacimiento. Por el contrario, repito que el propósito de nuestra salvación es llevar a cabo esas buenas obras preparadas de antemano por el Padre para cada uno de nosotros, ejecutadas en acción de gracias y por el amor recibido para servir a su vez como instrumentos de bendición para el prójimo, y todo para la gloria de Dios. Si en la higuera no se halla más que hojas, pero no produce fruto, se vuelve maldita sin necesidad de dar fruto malo. Mateo 21:19. De la misma manera, si la persona que ha creído ha sido limpiada del pecado, pero no da fruto, queda como la casa barrida y adornada en la que al final otros 7 espíritus peores que el que salió vuelven a entrar, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Lucas 11:26. La demostración del nuevo nacimiento en Cristo requiere un proceso de santificación progresiva y un Espíritu Santo que ocupa la casa para impedir que quede vacía mientras produce el fruto esperado. Todo esto nos hace retomar el Salmo 1 en la parte del versículo 3 que expresa la bendición del creyente. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero para ofrecer el resultado del versículo 3, antes debemos sembrar conforme al versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En el Antiguo Testamento, el corazón del hombre abarcaba mucho más que las emociones y sentimientos, al definir todo su carácter a través de la mente y la voluntad. Todo lo anterior era el ser de la persona,
y el Señor es capaz de ver lo más escondido que hay en ella para dar a cada uno según sus caminos y el fruto de sus obras. Por tal motivo, aunque Jeremías 17:9 nos revele que el corazón es engañoso y perverso, para a renglón seguido preguntar quién lo conocerá, en el versículo 10 tenemos la respuesta. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. De ahí que Dios sea absolutamente justo, porque reparte en perfecta justicia lo que cada ser humano debe recibir. Esto, si no se da en esta vida, es seguro que tendrá lugar en la vida eterna postrera. Por consiguiente, la enseñanza que debemos aplicar en nuestras vidas viene reflejada en Proverbios 4:23, donde se expresa que, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Como escribe Isaías 32:8, el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. Este pasaje nos revela la necesidad de llenar nuestro pensamiento de todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, a fin de que a fuerza de pensarla sea puesta por obra. Así se conoce al árbol por su fruto y a nosotros por nuestras obras. El reflejo de nuestra vida será esa sal y luz que mostrará al mundo la clase de creyentes que somos, ya que no hay nada peor para la causa del Evangelio que la hipocresía. Por eso, el apóstol Pablo escribió en Filipenses 4:8 lo siguiente: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Así pensamos, así somos. Dar fruto se refiere a los resultados de la vida espiritual de la persona como consecuencia de esta comunión con Dios. En Proverbios 12:12 leemos que la raíz de los justos dará fruto, porque es la raíz del árbol plantado junto a corrientes de aguas del Salmo 1. Este fruto puede nacer de la boca del hombre, versículo 14, en forma de palabras sabias que provocan bendición para uno mismo y para los demás. En igual sentido se expresa Proverbios 13, versículo 2 y 18:20. Se equipara en ese versículo 14 a la recompensa que se recibe por la obra de nuestras manos, es decir, el trabajo y la acción, aunque ya de por sí las buenas palabras son buenas obras ante Dios. En Juan 15:5, el Señor nos dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En el Salmo 107 vemos que Israel fue castigado por Jehová a través de la conquista y el exilio. Cuando se arrepintieron y clamaron ante él, tuvo misericordia y les liberó finalmente. Y no solo eso, sino que también fueron bendecidos, como reflejan los versículos 33 al final. Pero una vez bendecidos, vinieron obligados a dar fruto, como el salmista escribe en el versículo 37. Siembran campos y plantan viñas, y rinden abundante fruto. Y a su vez, este fruto trae consigo nuevas bendiciones. Los bendice, y se multiplican en gran manera, y no disminuye su ganado. Versículo 38. Retomar arrepentidos la senda del Señor provoca la bendición que aumenta progresivamente conforme se avanza en el camino. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. De manera simbólica, en Ezequiel 47:12, se nos recuerda que todo árbol que se alimenta del río de agua viva que sale del santuario del templo y cuya fuente es nuestro Señor, debe dar fruto. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina.
La referencia a Jesucristo preencarnado en el versículo como fuente de esa agua parece clara, según lo vemos en la conversación que el Señor tuvo con la samaritana en Juan 4, versículos 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y en Juan 7, versículos 37 al 39, Jesús hace referencia al Espíritu Santo como esas aguas que nacen de él. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. De ahí que, conforme uno va avanzando en el conocimiento y santificación tras aceptar a Cristo, ese río de agua viva se va haciendo cada vez más profundo hasta cubrirte por completo. Ezequiel 47, versículos 1 al 5. Tras nuestra justificación y salvación por medio del arrepentimiento y fe en Jesucristo, comenzamos un proceso de madurez espiritual que nos hará profundizar en la fe y santidad hasta nuestra muerte física. Esta es la vida eterna que empieza desde el mismo momento en que abrazamos la cruz del Calvario para morir junto a Cristo y resucitar con Él. Y es entonces cuando se manifiestan los frutos dignos de ese arrepentimiento. En efecto, esta fuente de agua resucita, otorgando vida donde antes solo había muerte. Y me dijo: Estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar, recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Versículos 8 y 9. Este versículo hace referencia a las aguas vertidas sobre el mar muerto, limítrofe con Israel, que lo transforman creando vida donde antes no existía. Por tanto, podemos afirmar que todo verdadero creyente da frutos dignos de arrepentimiento. Nadie puede afirmar que ha nacido de nuevo en Cristo sin este requisito. Jehová castigó a Israel por su pecado, pero tras el castigo llegó la liberación del exilio y el regreso a la tierra prometida. Pero esto es consecuencia de un perdón que va unido al abandono definitivo de la práctica pecaminosa que provocó la ira de Dios, como fue la idolatría. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de Asera ni las imágenes del sol. Isaías 27:9. La destrucción de los falsos ídolos demostró que el arrepentimiento era auténtico, de corazón. Este es el fruto verdadero que debemos ofrecer a Dios todos aquellos que hemos sido salvos por la sangre de su Hijo. Esto es así, dado que Dios tiene un propósito para nosotros: ser bendecidos para poder bendecir, porque de gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 10:8. Esto nos lleva a ser esa sal y luz en el mundo, propia de quienes resplandecen como hijos de Dios ante aquellos que no lo conocen. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Isaías 61:9. Incluso por medio de nuestras experiencias dolorosas del pasado, podemos ser instrumentos de bendición para muchos otros. Ya lo expresamos al comentar acerca de lo que conlleva ser bienaventurado para un creyente, y en el Salmo 119, versículo 143, leemos: Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Esto significa que el sufrimiento nunca viene solo, porque de una manera u otra la bendición siempre la acompaña,
según Romanos 8:28. El fruto de la bienaventuranza alcanza a otras personas que también sufren como nosotros. Según escribe Pablo en 2 de Corintios 1, versículos 3 al 11, soportar la aflicción nos capacita para poder consolar a otros. En el Salmo 116, versículos 8 al 11, vemos de qué manera el favor de Dios va transformando la vida del salmista, lo que refuerza su fe, obediencia y amor en él. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto, le invocaré en todos mis días. Versículos 1 y 2. Esta fe le permite prevalecer ante la adversidad y superar la desconfianza de los demás cuando creía que deseaban engañarlo, y ser presa del pánico ante situaciones donde se siente vulnerable porque nadie nos ayuda. Esto nos enseña a no permitir que las experiencias pasadas nos condicionen en el presente y futuro, para así acudir a Dios y no a los hombres en busca de ayuda. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Jeremías 17:5. Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Salmo 60:11. A la luz de esto debe interpretarse Romanos 3:4, porque sólo debemos confiar en las palabras de Dios, no en las de los hombres. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Por eso el árbol del Salmo 1 es plantado junto a esas corrientes. Las corrientes de aguas son los medios de gracia que Dios nos concede para que nos podamos alimentar cada día de su santidad y ser perfeccionados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Estos medios son los ríos subterráneos que nadie puede ver, pero que la raíz del árbol alcanza por medio de la palabra para crecer y dar fruto, que es lo que sí se ve. El Espíritu Santo ejecuta su obra en nosotros, tal y como profetizó el Señor en Juan 7, versículos 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. El fruto, por lo tanto, llegará seguro, pero en el tiempo de Dios. Hay que saber crecer y esperar en su palabra. Mientras, las hojas del árbol seguirán verdes y no se marchitarán, porque son las hojas de la corona de los justos, como las hojas de laurel con las que coronaban a los atletas en la victoria en los juegos, pero gloriosas, eternas. No serán como las hojas de la higuera estéril de Mateo 21:19, que dan apariencia externa pero sin fruto, como los religiosos que pretenden apoyar su fe en meras prácticas externas carentes de motivación interna, en una fe sin obras que nace muerta. Por eso, todo lo que hace este justo prosperará. Será próspero en esta vida terrenal, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Y será más que próspero, eternamente bendecido con la segura salvación prometida, porque ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, versículos 38 y 39.